Hola a todos, bienvenidos al primer programa de Cultura Política en El Tocador. Les recuerdo que este es un espacio de encuentro entre la universidad y la ciudadanía. Es un espacio en el que se promueve el debate en torno a diversas problemáticas que nos aquejan como país. Hoy tocaré algunas problemáticas que se remiten a 1990 y que todavía nos afectan. Resulta que en 1990 sufrimos varios cambios, buenos y malos. Buenos como la Constitución de 1991, malos como por ejemplo algunas reformas que se llevaron a cabo en el sistema de salud, en el sistema tributario, en el sistema laboral. Dentro del sistema de salud podemos mencionar que en la década del 90 se empezaron a tomar algunas decisiones que llevaron a adoptar los principios del consenso de Washington basados en la competencia económica, la productividad, la eficiencia y la utilidad. Los invito a que consulten un poco más sobre estos principios y resulta pues que en 1990 nuestro sistema de salud cambió totalmente porque la salud empezó a ser administrada por empresas privadas. Una empresa privada, entonces, ¿qué hace con la salud desde ese punto de vista? Se supone que lo que pretende formalmente o lo que se nos dice que pretende es aumentar la calidad del servicio. Esto es, que tengamos mejor salud, que tengamos mejor seguridad social, más cuidado, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente eso no fue así, no ha sido así y no va a ser. ¿Por qué? Porque desde la productividad y la competencia económica, el sistema de salud ha venido entonces recortando una serie de beneficios y por supuesto lo que ha venido haciendo es ir en detrimento justamente del derecho a la salud. Lo que se busca es maximizar beneficios, por ejemplo, y eso ha llevado gradualmente a que haya recorte de personal, a que no se garantice el libre acceso a los medicamentos, por ejemplo, a todos los ciudadanos, a que se nieguen procesos médicos, tratamientos y, por supuesto, también a que nuestra salud no sea vista como un derecho, sino como una mercancía que hay que saber utilizar, vender y, por supuesto, comprar al mejor precio. Por otro lado, dentro del sistema tributario, dentro del contexto que estamos hablando, década del 90, el IVA, por ejemplo, subió a un 19%. Y esto, por supuesto, generó muchas problemáticas para nuestros ciudadanos, para nosotros, que somos quienes aportamos ese tipo de impuesto y que, por supuesto, no se ha venido dándole un buen manejo, ni siquiera hoy, mucho menos cuando una de las propuestas que están por ahí en remojo de nuestro presidente Iván Duque es implementar el IVA a la canasta familiar. Por otro lado, tenemos que en la década del 90 también hubo una problemática, ¿sí?, que hasta hoy conservamos, y fueron los distintos cambios dentro del sistema laboral, dentro del trabajo. ¿Qué pasó? El trabajo se flexibilizó, el trabajo cambió, el trabajo para muchas personas en nuestro país no es estable, no es formal, no hay vacaciones, no hay primas, no hay beneficios dentro de este sistema tan importante. Y el problema de todo esto es que, por supuesto, ha aumentado más el desempleo, además del trabajo informal, que causa tantas problemáticas como, por ejemplo, que las personas no tengan acceso a la salud o, por ejemplo, que trabajen en condiciones infrahumanas, como sucede con las maquilas, por ejemplo, o como sucede con la explotación a niños y a mujeres. Ahora, ¿por qué razón ocurrieron este tipo de cambios? ¿Por qué se tomaron estas decisiones? ¿Y por qué nos llevaron a todas estas problemáticas? Eso tiene que ver justamente con un sistema económico y político que se comenzó a implementar en la década del 90 y que se basa en los 10 principios del consenso de Washington, que, como les dije ahorita, ha sido toda una respuesta economicista para conseguir o alcanzar el progreso y el desarrollo a costa de los derechos humanos y de la dignidad humana. El consenso de Washington, en pocas palabras, lo que busca es implementar el neoliberalismo y que todos los países lo implementen, ¿sí?,
y que tengan como principales instituciones directoras el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué buscan que los países entren en este tipo de lógica? Porque si todos los países comienzan a buscar, por ejemplo, maximizar sus beneficios, si buscan la eficiencia y la competencia económica, seguramente va a haber mucha más acumulación de riqueza, pero de igual manera va a haber mucha más desigualdad y mucha más pobreza. Ese es el principal problema. ¿Sí? A los únicos que benefician este tipo de decisiones y este tipo de principios es a los grandes empresarios, claro, es a las personas poderosas y afortunadas que han venido gobernándonos por mucho tiempo y que también han venido beneficiando a una potencia como Estados Unidos. Esas han sido problemáticas que hasta ahora nos han perseguido y que hay que hablar de ellas y hay que ir más allá de lo que se nos dice, por ejemplo, para poder entender por qué razón, por qué se vulneran tanto los derechos humanos en Colombia. Vuelvo y les repito, desde la década del 90 se han venido tomando decisiones bastante desafortunadas, nuestro trabajo se ha flexibilizado, hay más trabajo informal que formal, la salud es una mercancía que se compra y vende al mejor postor, el sistema tributario no se queda atrás, el IVA aumenta cada vez más y ahorita, como les dije, la decisión de Duque es implementarla a los productos de la canasta familiar, él lo tiene en mente, él cree que esa es una de las mejores vías para salir de crisis económicas, por ejemplo, y todas estas problemáticas sin duda han generado, han llevado a la vulneración de derechos, han llevado a que muchos de nosotros nos sintamos inconformes porque díganme si a ustedes alguna vez no les ha pasado que se sienten impotentes cuando a un familiar no le dan una cita, cuando le niegan un tratamiento, cuando le niegan un medicamento o incluso cuando se queda sin trabajo, por ejemplo, sin justa causa, no tiene vacaciones, no tiene primas, etcétera, etcétera. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién, por ejemplo, no le ha ocurrido que ha sentido que vulneran sus derechos humanos? De estas y otras problemáticas, entonces, vamos a seguir hablando. Ya hemos entrado en materia y una de las causas fundamentales de estas problemáticas que a grandes rasgos les he mencionado tiene que ver entonces con neoliberalismo. ¿Sí? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué Colombia es un país neoliberal? Quiero que indaguemos sobre eso para nuestro próximo encuentro. Quiero que también podamos promover el debate en torno a esa palabra. Para muchos significa libertad, para otros significa desigualdad. ¿Sí? ¿Qué implica el neoliberalismo? ¿Implica más beneficios o implica más problemas para un país? Pueden escribirme entonces en sus comentarios qué piensan al respecto, cómo ven la situación y nos vemos en el segundo programa. Muchas gracias, saludos.